El hedor a whisky y a privilegio barato la golpeó primero, una nube fétida adherida al uniforme de policía. «Dije», balbuceó el agente Scott Miller, bloqueando la puerta con su cuerpo. «Una cosita tan bonita como tú no debería vivir sola». Cuando la agente especial Sarah Jordan retrocedió, su negativa fue un silencioso muro de acero. Su rostro se contorsionó en una máscara de pura rabia. Se abalanzó, golpeándola contra el roble macizo de su puerta. El impacto la dejó sin aliento. Su placa se clavó en su clavícula al presionarla con fuerza. Su voz, un susurro venenoso. ¿Crees que eres demasiado buena para mí? Te mostraré lo que les pasa a los presumidos, que no saben cuál es su lugar. Nunca vio el puñetazo que le rompió la nariz. Nunca supo que acababa de agredir a un agente federal. Antes de continuar, comenta desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque el viaje de justicia que estás a punto de presenciar te estremecerá profundamente. El día había empezado con el aroma del potencial. Sarah Jordan lo olió. Una mezcla de césped recién cortado, cloro de una piscina lejana y el agradable aroma a pintura nueva en el recibidor. A sus 34 años, había cumplido el sueño por el que sus padres habían trabajado toda la vida. Esta casa, una casa colonial de 2 plantas con columnas blancas inmaculadas y un roble enorme que daba sombra al césped bien cuidado, no era solo una estructura de madera y ladrillo. Era una fortaleza de soledad, testimonio de una carrera en la sombra. Agente especial supervisora de la división antiterrorista del FBI. Era un título con un peso inmenso, un peso del que se deshacía con gusto en la puerta de su casa cada noche. Allí, en el tranquilo y adinerado enclave de Northwood Estates, era simplemente Sarah, una mujer que amaba el jazz, cultivaba un pequeño huerto de hierbas, y por fin, afortunadamente, estaba en casa. Había pasado la mañana desempacando las últimas cajas de su cocina, ordenando su especiero con la misma meticulosidad con la que organizaba un archivo. La luz del sol entraba a raudales por el ventanal, reflejándose en el cromo pulido de su nueva cafetera expreso. Vestida con cómodos vaqueros desteñidos y una camisa de franela a cuadros blanca y negra atada a la cintura, sintió que la invadía una sensación de paz. Este era su santuario. La primera grieta en esa pieza se produjo alrededor del mediodía. Estaba allí en el porche de su casa forcejeando con un helecho colgante, que se resistía a colocarse, cuando una figura emergió de la casa de al lado. Vestía el uniforme azul oscuro del departamento de policía de Northwood, pero le quedaba ceñido a un cuerpo que empezaba a ablandarse en la cintura. Oficial Scott Miller. Tenía unos 40 y pico de años. Un rostro que pudo haber sido atractivo antes de que lo arruinara una sonrisa pícara y el rubor delator de un hombre que se había bebido el almuerzo. «Vaya, vaya», gritó, con una familiaridad inmerecida. «Parece que el vecindario ahora es mucho más bonito». Sarah le ofreció una sonrisa tensa y educada, de esas que reservaba para desconocidos demasiado amables y posibles informantes. «Me estoy mudando», dijo con un tono agradable, pero cortante. «Ya lo veo». Sus ojos, lentos e insolentes, se deslizaron por su rostro, deteniéndose en la curva de su busto bajo la suave franela, antes de bajar a sus vaqueros. Era el tipo de mirada que le erizaba la piel, una mirada que no había tenido que soportar desde que había alcanzado el rango suficiente como para que nadie se atreviera. «Scott Miller», dijo, acercándose lentamente al límite de su propiedad. «Soy tu vecino y tu amable agente de la ley local». Se dio un golpecito en la placa del pecho como si fuera una medalla. «Si necesitas algo, solo tienes que decírmelo». «Gracias. Creo que lo tengo cubierto», dijo ella, volviendo su atención al helecho. El mensaje era claro. Se acabó la conversación. No captó la indirecta. Una casa tan grande como esta para una sola persona debía de ser solitaria. La insinuación flotaba en el aire, densa e inoportuna. «Me gusta la tranquilidad», respondió Sarah.
perdiendo su voz de forzada amabilidad. Finalmente consiguió enganchar el gancho de helecho y retrocedió, poniendo deliberadamente más distancia entre ellos. Podía percibir el tenue pero inconfundible olor a cerveza rancia en su aliento, incluso a 3 metros de distancia. Un oficial bebiendo en plena guardia. El detalle quedó archivado en su mente. Una pequeña bandera roja en un mar de ellos. Sí, el tipo fuerte e independiente. Rió entre dientes, pero no tenía humor. Era una mueca de desprecio. Eso es lo que dicen todos hasta que llega el viernes por la noche. Sara no se dignó con una respuesta. Simplemente recogió su olla vacía y se dirigió a la puerta principal. «Que tenga un buen día, agente», dijo por encima del hombro. Una clara despedida. Sintió la mirada de él clavada en su espalda todo el camino, una presión física que la exasperaba y la inquietaba. Al cerrar la sólida puerta de roble tras ella, el cerrojo se deslizó con un golpe sordo y satisfactorio. Se apoyó en ella un momento. La hermosa mañana había sido mancillada. Su santuario había sido violado. No por un intruso físico, sino por las insinuaciones de un hombre que la veía no como una vecina, sino como un desafío, una conquista. Negó con la cabeza. Un atisbo de la fría furia que reservaba para los peores criminales se agitó en su pecho. No tenía ni idea de con quién estaba tratando, pero una lúgubre certeza se apoderó de ella. Iba a descubrirlo. Los días siguientes establecieron un patrón profundamente inquietante. Scott Miller parecía tener una habilidad casi sobrenatural para aparecerse cada vez que Sara salía. Si iba a buscar su correo, él salía de su casa para inspeccionar sus rosales a gritos, con la mirada fija en ella. Si pasaba una tarde cultivando en su patio trasero, oía el chirrido del ator de la puerta del patio, y sentía su mirada fija en ella desde la ventana del segundo piso. Su patrulla, un reluciente depredador blanco y negro, comenzaba a hacer pasadas lentas y deliberadas por su tranquilo callejón sin salida a toda hora. El motor, un rugido sordo que la ponía nerviosa. Nunca usaba las luces ni la sirena. Era un recordatorio silencioso y constante de su presencia, de su poder. Intentaba que pareciera informal, incluso de buen vecino. Le dejó un paquete de 6 cervezas baratas en el porche, con una nota escrita en una servilleta. Para que te relajaras, ella lo había tirado todo por el desagüe. Y el olor acre inundó el fregadero de la cocina. Él había intentado conversar con ella de nuevo mientras ella traía la compra. ¿Trabajando duro?, preguntó, apoyado en la cerca con la misma sonrisa de superioridad. Solo recados, respondió ella, sin detenerse. Sabes, mi oferta sigue en pie. Una mujer como tú. Necesitas un hombre que te ayude con el trabajo pesado. La condescendencia era algo físico, algo que casi podía saborear. Soy más fuerte de lo que parezco, agente, dijo, cerrando la puerta de una patada. Cada interacción era una pequeña prueba, una superación de límites. Era un matón acostumbrado a salirse con la suya, usando su placa como escudo y garrote. Sara reconoció al instante a ese tipo de persona. Había interrogado a hombres como él. Hombres cuyos frágiles egos estaban inextricablemente ligados a la autoridad que se les atribuía. No soportaban que les dijeran que no. Consideraban el rechazo no como una declaración de preferencia, sino como un desafío directo a su dominio. Sara, por su parte, lo manejó con la fría profesionalidad que había definido su carrera. Empezó un registro meticuloso, anotando cada caso de acoso. Hora, fecha, lugar, comentarios específicos. Mejoró el sistema de seguridad de su casa, añadiendo más cámaras que cubrían cada rincón de su propiedad, incluyendo la calle. No sentía miedo. Sentía una ira fría y calculadora. Este hombre era una vergüenza para el uniforme que vestía, una carga para la comunidad que había jurado proteger. Él era un problema, y Sara Jordan lo solucionaba. El punto de quiebre llegó una soleada tarde de sábado.
Sara había pasado el día en un curso de actualización de entrenamiento táctico y sentía el satisfactorio dolor de unos músculos bien ejercitados. Acababa de darse una ducha fría y se puso unos shorts vaqueros suaves y desgastados, y la misma camisa a cuadros cómoda, dejando los primeros botones desabrochados para protegerse del calor de la tarde. Estaba en la cocina tarareando un disco de Nina Simone y cortando verduras para una ensalada cuando sonó el timbre. Miró el monitor de seguridad. Era Miller. Vestía de uniforme, apoyado en el marco de la puerta como si fuera suyo. Una nueva oleada de irritación la invadió. Consideró ignorarlo, pero sabía que eso solo lo provocaría aún más. Respirando hondo, se dirigió a la puerta, abriendo el cerrojo, pero dejando la cadena de seguridad puesta. La abrió unos centímetros. «Oficial», dijo con voz monótona, sin ninguna calidez. Olía intensamente a whisky, un olor tan potente que traspasaba la mosquitera. Tenía los ojos vidriosos, y la sonrisa burlona en su rostro era más amplia y fea. «Ahí está», dijo arrastrando las palabras, bajando la mirada de inmediato a su pecho. «Sabía que no podías estar enojada conmigo para siempre». «No estoy enojada, agente Miller. Estoy ocupada», dijo ella, con la mano apoyada en la puerta, lista para cerrarla. «¿Puedo ayudarte en algo?» «Sí, puedes ayudarme. Puedes dejar de jugar a estos jueguecitos», dijo, con la voz ronca y conspirando. Él dio un paso más cerca. Su mano se posó en el marco de la puerta, impidiéndole cerrarla. «Sé que lo deseas. Una chica como tú, sola en esta casa tan grande. Solo te haces la difícil». Su arrogancia pura y dura era impresionante. «Voy a decir esto una última vez», dijo Sara, bajando la voz a un tono grave y peligroso que no había usado fuera de una sala de interrogatorios en años. «No me interesa. Sal de mi propiedad ahora mismo». Por un instante, pareció genuinamente sorprendido, como si la idea de un rechazo definitivo e innegociable le fuera completamente ajena. Entonces, la sorpresa se transformó en algo oscuro y venenoso. Su rostro, ya enrojecido por el alcohol, se tiñó de un morado modelado. La sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por una mueca que deformó sus rasgos en una máscara de furia descarnada. Este era el verdadero Scott Miller, el hombre bajo el encanto barato y la placa pulida. Este era el depredador que ella había estado esperando. La tranquila tarde estaba a punto de estallar en violencia. Su rabia era una fuerza física, una oleada de calor y malicia que emanaba de él. «¿Crees que eres demasiado bueno para mí?», siseó con las palabras cargadas de whisky y orgullo herido. La pregunta no era una pregunta, era una acusación, una condena a su propia existencia. Antes de que Sara pudiera reaccionar, antes de que pudiera cerrar la puerta de golpe y echar los 3 cerrojos que había instalado, él se abalanzó. Golpeó la puerta con el hombro con una fuerza sorprendente, arrancando la cadena de seguridad de latón de su alojamiento. La madera crujió en protesta cuando la puerta se abrió hacia adentro, golpeando la pared con un crujido ensordecedor. Sara se tambaleó hacia atrás, y su entrenamiento se activó al instante. Su centro de gravedad bajó. Levantó las manos en una postura defensiva. Su mente, de repente, se convirtió en un paisaje nítido de evaluación táctica, rutas de escape, armas de oportunidad, análisis de amenazas. Pero Miller era rápido, impulsado por un potente cóctel de alcohol y furia. Estaba dentro de su casa, su santuario, y su corpulencia llenaba el vestíbulo. La agarró por la pechera de la camisa, clavándole los nudillos en el esternón, y la estrelló contra la sólida puerta de roble, tras la que acababa de estar. El impacto fue estremecedor. Un destello de luz blanca tras sus ojos al impactar su cabeza contra la dura madera. El aire salió de sus pulmones en una dolorosa exhalación. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Su aliento era una mezcla fétida de licor y rabia. Su insignia, símbolo de su autoridad, se clavó en su clavícula. Usó el peso de su cuerpo para sujetarla, una táctica destinada a dominarla e intimidarla.
Te mostraré, susurró, mientras las palabras, como un rocío venenoso, le rociaban la mejilla. Te mostraré lo que les pasa a los presumidos, que no saben cuál es su lugar. En esa fracción de segundo, atrapada contra su propia puerta, la mente de Sara era un torbellino de claridad gélida. Vio la secuencia de eventos que seguirían como si se desarrollaran en una pantalla. Él usaría su fuerza, su uniforme, su supuesto poder para violarla, para quebrarla, para castigarla por el pecado supremo de decir que no. Lo haría porque creía que podía, porque creía que su placa lo hacía intocable, porque vio a una hermosa mujer negra y asumió que era una propiedad que reclamar, no una persona a la que respetar. Cometió un error fatal. La subestimó, vio su belleza, su cuerpo, su raza, pero nunca vio a la guerrera que se escondía tras ella. Cuando su mano derecha empezó a alejarse de su camisa, deslizándose hacia sus pantalones cortos, Sara explotó. No había miedo, solo propósito. Su mano izquierda, que había quedado atrapada entre sus cuerpos, se elevó de golpe, y la palma de su mano golpeó la parte inferior de su nariz con un crujido húmedo y repugnante. Fue un golpe con la palma de la mano perfectamente ejecutado, diseñado para causar el máximo dolor y desorientación. Su cabeza se echó hacia atrás con un gruñido de agonía. Su agarre en la camisa se aflojó. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad y un dolor repentino y cegador. Esa fue toda la oportunidad que ella necesitaba. Su mano derecha, libre y despejada, se cerró en un puño. Giró las caderas, aplicando toda la fuerza de su cuerpo al golpe. El puñetazo fue corto, preciso y devastador. Le dio de lleno en la mandíbula. El crujido de los nudillos contra el hueso resonó en el pequeño vestíbulo. Miller cayó al suelo como un saco de ladrillos. No tropezó, se desplomó, con las piernas a punto de hundirse. Aterrizó desplomado sobre el impecable suelo de madera, hecho un lío aturdido y sangrante. La sangre manaba de su nariz rota, manchando la pechera de su uniforme, de un carmesí oscuro y brillante. Yacía allí gimiendo, con la sonrisa arrogante reemplazada por una máscara de humillación atónita. Sara estaba de pie junto a él, respirando con dificultad. Sus nudillos palpitaban, un dolor sordo y satisfactorio. No sentía el triunfo. Todavía no. Sintió la fría y dura certeza de un profesional que acababa de neutralizar una amenaza. La pelea había durado menos de 5 segundos. Miró al oficial caído en desgracia, luego a la cadena de seguridad rota en su piso. El silencio en la casa era absoluto, roto solo por los gemidos de dolor de Miller y la distante melodía burlona de Nena Simone, que aún sonaba desde la cocina. La batalla había terminado. La guerra apenas comenzaba. La humillación era un país desconocido para Scott Miller, y acababa de ser deportado sin contemplaciones. Mientras se incorporaba apoyándose en los codos, el mundo se sumía en una nube nauseabunda de dolor e incredulidad. El sabor cobrizo de la sangre le llenaba la boca, y un fuego agudo y palpitante irradiaba de su nariz a todo su rostro. Miró a Sara, que permanecía completamente inmóvil, con una expresión de fría e indescifrable calma. Verla, ilesa e impávida, avivó las brasas de su ira, convirtiéndolas en un infierno furioso. No se suponía que esto sucediera. Él era quien tenía la placa. Él era quien tenía el poder. Se suponía que ella debía tener miedo, llorar, suplicar. En cambio, le rompió la nariz y lo miró como si fuera una basura que necesitaba barrer del suelo. ¡Tú, zorra!, espetó con sangre brotando de sus labios. Pagarás por esto. Pagarás. Veces. Buscó a tientas la radio que llevaba al hombro, con los dedos torpes y manchados de sangre. Presionó el micrófono. Disparos. ¡Oficial caído!, gritó, con la voz entrecortada y llena de pánico. Necesito refuerzos. Crescent Lane 128. La sospechosa es una mujer negra, hostil y armada. Sara arqueó las cejas.
armada. Una mentira calculada, diseñada para agravar la situación y asegurar que sus colegas llegaran con la adrenalina a tope y las armas desenfundadas. Era el truco más viejo y sucio del mundo. No se movió. Huir implicaría culpa. Se mantuvo firme, una centinela silenciosa en su propia casa. En 90 segundos, la tranquila calle suburbana estalló en una sinfonía de sirenas. El sonido pasó de ser una ballena lejana a un chillido ensordecedor cuando dos patrullas frenaban bruscamente frente a su casa, con las llantas destrozando el asfalto. Las puertas se abrieron de golpe y dos agentes, un hombre corpulento y de rostro enrojecido llamado Davis, y un agente más joven y delgado, salieron disparados, con las armas ya desenfundadas, usando las puertas de sus coches como cobertura. «¡Policía de Northwood, salgan con las manos en alto!», gritó Davis, con la voz amplificada por la energía nerviosa. Sarah retrocedió un paso deliberadamente desde la puerta abierta hacia el centro del vestíbulo. Lentamente levantó las manos a la altura de los hombros, con las palmas abiertas y mirando hacia adelante. No iba a darles ninguna excusa. «¡Está aquí!», Miller gritó desde el suelo, con la voz quebrada por un gemido teatral. «Me atacó, intentó quitarme el arma. Otra mentira, más leña al fuego». Sarah observó cómo Davis y el joven oficial entraban en la casa agachados. Sus movimientos imitaban torpemente la entrada de un equipo SWAT. Vieron a Miller en el suelo, sangrando y patética, y luego la vieron a ella. Sus ojos, abiertos y hostiles, captaron la escena a través de la lente distorsionada que su colega había creado. No vieron a una mujer defendiendo su casa. Vieron a un policía agrediendo a un monstruo. Davis, en el suelo, gritó, apuntando su pistola directamente al pecho. «No hay necesidad de esto», dijo Sarah, con voz tranquila y firme, un marcado contraste con el caos que la rodeaba. «Me agredió. Me estaba defendiendo». «¡Cállate la boca!», rugió Davis. Dije en el suelo. El oficial más joven, cuya placa decía Peterson, pareció inseguro por una fracción de segundo. Pasó la mirada del comportamiento tranquilo de Sarah al histrionismo de Miller. Un atisbo de duda cruzó su rostro, pero el momento fue fugaz. El muro azul, ese código tácito de lealtad por encima de todo, cayó de golpe. Sarah sabía que discutir era feudal. Estos hombres no estaban allí para escuchar ni investigar. Estaban allí para vengar a uno de los suyos. Lenta y deliberadamente se arrodilló y se tumbó boca abajo sobre la fría madera, con las manos extendidas. Davis se acercó, clavándole una rodilla en la espalda con una fuerza innecesaria, presionándola contra su columna vertebral. Enfundó su arma y tiró de sus brazos hacia atrás, torciéndolos en un ángulo incómodo y doloroso. El frío metal de las esposas se le clavó en las muñecas al apretarlas varias muescas de más, provocándole un agudo dolor eléctrico en las manos. «¿Te crees dura, eh?», le gruñó al oído. Su aliento olía a tabaco de mascar. «¿Atacar a un oficial? Ya veremos qué tan fuerte eres en una celda». Mientras Davis la ponía de pie, vio a Peterson ayudando a Miller, que lloriqueaba, a levantarse del suelo. «Se volvió loca», decía Miller, con la voz cargada de una falsa victimización. «Me atacó de la nada». La sacaron de su casa, su santuario, y la llevaron al intenso sol de la tarde. Los vecinos empezaban a asomarse por las ventanas, con rostros que mezclaban miedo y curiosidad morbosa. Las luces rojas y azules de las patrullas pintaban una escena estridente y de pesadilla en la tranquila calle suburbana. La empujaron a la parte trasera de la patrulla de Davis, con el asiento de vinilo caliente pegado a su piel. La jaula entre los asientos delanteros y traseros proyectaba una red de sombras sobre su rostro, como los barrotes de una celda. A través de la ventana, vio como la puerta principal que Miller había roto colgaba torcida de sus bisagras, una herida abierta en la fachada de su casa. La guerra acababa de derramar su primera sangre, y era suya. La comisaría era una sombría caja institucional de bloques de hormigón y lenolum descolorido que olía a café rancio, limpiador industrial y desesperación silenciosa. El aire estaba cargado con el zumbido sordo de las luces fluorescentes y el murmullo de los oficiales aburridos.
Sara fue conducida por una serie de pasillos hasta una pequeña sala de interrogatorios sin ventanas. La silla de metal barata estaba fría contra su piel cuando la empujaron hacia ella, con las manos aún esposadas dolorosamente a la espalda. Miller fue llevado a una habitación aparte para ser interrogado y para que los paramédicos le examinaran la nariz. Sara podía oír el susurro conspirativo de su voz a través de la delgada pared, interrumpido por el tono más firme del oficial Davis. Estaban poniendo sus historias en orden. Ella había visto esto cientos de veces desde el otro lado de la mesa. Fue una actuación bien ensayada, una narrativa forjada en el fuego de la autoconservación colectiva. Tras 20 minutos que se hicieron eternos, Davis entró en su habitación con una sonrisa de satisfacción plasmada en el rostro. Dejó caer un portapapeles con una pila de papeles sobre la mesa metálica con un fuerte ruido metálico. «Así es como va a ser», dijo, apoyando su corpulencia contra el marco de la puerta. El oficial Miller, durante una visita rutinaria a su vecino, fue atacado brutalmente y sin provocación por usted. Lo golpeó varias veces, causándole lesiones graves, e intentó desarmarlo. Sara permaneció en silencio, con expresión impasible. Se concentró en su respiración, controlando su ritmo cardíaco y reprimiendo la ira que amenazaba con desbordarse. Su mente era una grabadora que capturaba cada palabra, cada matiz. Mostró una agresividad extrema y signos de intoxicación, continuó Davis, leyendo de un bloc de notas. Ni siquiera intentaba sonar creíble. Profirió varias amenazas contra su vida. La acusamos de agresión a un agente del orden público, resistencia al arresto y amenazas terroristas. Con esos cargos se enfrenta a una condena considerable, señora. Hizo una pausa, claramente esperando una reacción. Lágrimas, una negación, cualquier cosa. No recibió nada más que la mirada analítica e inquebrantable de Sara. Parecía ponerlo nervioso. «¿No tiene nada que decir?», se burló. «No importa. Tenemos el testimonio de un oficial condecorado contra usted». Las palabras no pronunciadas flotaron en el aire contra una mujer negra a la que había decidido atacar. En la habitación contigua, la invención estaba en pleno apogeo. «Ella actuó de forma errática desde el momento en que llegué», decía Miller, con la voz ahora clara y ensayada. El insulto alcohólico había desaparecido milagrosamente. Sara podía imaginar la escena. Peterson, el joven oficial impresionable, tomando notas. Su inicial atisbo de duda se había extinguido hacía tiempo por la presión de conformarse. Vi algo en su mano. Pensé que era un arma. Miller mintió, exagerando su historia para darle un toque dramático. Fue entonces cuando intenté asegurar la situación, y ella simplemente se quebró. Solo hice defenderme. «¿Y el olor a alcohol que llevas?», preguntó la voz de un sargento, un gesto simbólico hacia el procedimiento. «Debió ser de ella», interrumpió la voz de Davis desde la otra habitación, una ayuda perfecta y planificada. Toda la casa resonaba. Probablemente por eso era tan violenta. Sara los escuchó construir su mundo ficticio ladrillo a ladrillo. Estaban construyendo una fortaleza de mentiras y pretendían encerrarla en ella. Cada palabra era una posible acusación de perjurio. Cada mentira era un hilo del que luego podría tirar para desentrañar todo el caso. Las catalogó todas. El arma fantasma, las amenazas ficticias, la acusación transferida de intoxicación. Davis se apartó del marco de la puerta y se acercó a la mesa, acercándose. «¿Sabes? Podríamos solucionar mucho de esto», dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro empalagoso y confidencial. «Muestra un poco de remordimiento». Se disculpó con el agente Miller por sus lesiones. «Quizás podamos rebajar esto a delito menor. Una pequeña multa, algo de libertad condicional». Si no, dejó la amenaza en el aire. Este era el momento en que esperaban que se derrumbara. Creían tener todas las de ganar. Tenían las placas, los informes, el sistema de su lado. Contaban con un policía despiadado,
y una mujer que encajaba en un perfil que entendían a la perfección. Vieron un problema que podían aplastar, no una fuerza de la naturaleza que simplemente habían desatado insensatamente. Sarah finalmente rompió su silencio. Su voz era baja, pero llenó la pequeña habitación con una autoridad que hizo estremecer a Davis. «Quiero mi llamada», dijo. Su sonrisa, con un toque de condescendencia, regresó. «Claro. Llama a tu abogado. Llama a tu mamá. No cambiará nada». La condujo fuera de la sala de interrogatorios hasta un escritorio donde un sargento de aspecto aburrido tecleaba en una computadora. Le quitaron una mano. El repentino retorno a la circulación le provocó un hormigueo en los dedos entumecidos. Levantó el teléfono mugriento del escritorio. Davis y Miller, que habían salido de la otra habitación con la nariz toscamente vendada, la observaban con una expresión de satisfacción. Esperaban una llamada llorosa y desesperada. Estaban a punto de llevarse una gran decepción. Sarah no llamó a un abogado local, no llamó a un familiar. Marcó un número de 10 dígitos de memoria, una línea directa y segura que evitaba las centralitas. El teléfono sonó una vez. Contestó una voz profunda y tranquila, una voz que inspiraba respeto en las altas esferas del poder. Thorne. La postura de Sarah se enderezó, su voz adoptando la cadencia nítida y formal de un profesional informando. «Director de servicio Thorne. Le habla el agente especial supervisor Jordan», dijo con palabras claras y precisas. «Señor, tengo una situación». El cambio en la sala fue instantáneo y sísmico. Los dedos del sargento de la mesa de juntas se congelaron sobre el teclado. Peterson, que estaba cerca, palideció. La sonrisa condescendiente de Davis se desvaneció, reemplazada por una expresión de asombro absoluto. Y Scott Miller, el policía arrogante y abusivo que había iniciado toda esta pesadilla, parecía como si acabara de ver un fantasma. En el mundo estéril e iluminado por fluorescentes de la comisaría de Northwood, acababa de estallar una bomba, y su nombre era el FBI. «Estoy en la comisaría de Northwood», continuó Sarah con voz firme e inquebrantable. «Estoy arrestada. Los cargos son agresión a un agente del orden público y resistencia». No necesitó añadir contexto ni emoción. Thorne comprendería las implicaciones al instante. Al otro lado de la línea, el subdirector Marcus Thorne guardó silencio durante 3 segundos. Para cualquier otra persona, sería una simple pausa. Para Sarah, quien había trabajado bajo su mando durante casi una década, fue el rugido de una enorme y poderosa máquina que cobraba vida. Thorne era un hombre imponente, un veterano de la agencia que lo había visto todo. Su lealtad a sus agentes era legendaria, solo comparable a su absoluto desprecio por la corrupción y el abuso de poder. «Entendido, agente Jordan», dijo finalmente con una voz grave y retumbante que prometía una acción rápida y decisiva. «Mantenga la calma, no diga nada más. La ayuda está en camino». La línea se cortó. Sarah volvió a colocar el auricular en su lugar con un clic silencioso que resonó en el silencio atónito de la sala de registro. Levantó la vista y recorrió con la mirada a los oficiales reunidos. La dinámica de poder en la sala no solo había cambiado, sino que se había invertido por completo. Ya no era solo una mujer negra a la que podían intimidar y descartar. Era una agente federal, parte de una entidad mucho más grande y poderosa. Era una de los suyos, y acababan de declarar la guerra a todo el FBI. Davis fue el primero en recuperarse. Su rostro era una mezcla de furia y pánico creciente. «¿Qué clase de juego estás jugando?», bramó, con la voz desprovista de la convicción de antes. «No es un juego, agente», respondió Sarah con una voz peligrosamente baja. «Le sugiero que guarde todas las pruebas relacionadas con este incidente. Eso incluye el uniforme del agente Miller para la prueba de alcoholemia, la cadena de seguridad rota de mi casa y todas las grabaciones sin editar de las cámaras corporales de todos los agentes que acudieron. También querrás poner en cuarentena los datos del GPS de las patrullas de Miller y Davis de las últimas 12 horas. Pronto llegará una citación federal para recopilarlos». Ella ya no era sospechosa.
Era una oficial superior que establecía los parámetros de una investigación federal. Cada elemento que enumeraba era un clavo más en su ataúd. La mención de las cámaras corporales hizo que Peterson se revolviera incómodo. La solicitud de datos GPS hizo que Davis mirara a Miller. Ambos sabían que los datos lo situarían no de patrulla, sino en un bar deportivo a 2 manzanas de la casa de Sarah, apenas 30 minutos antes del asalto. De repente, una nueva figura entró en la comisaría. Con zapatos lustrados y un traje caro. Era guapo, con un aire depredador y delicadeza, y su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Se llamaba Richard Pierce, el fiscal adjunto, y destilaba una ambición casi palpable. Era conocido por su firme apoyo a la policía, y por presentar cargos máximos con un toque teatral. «¿Qué es todo esto, caballeros?», anunció Pierce con voz suave y segura. Le dio una palmada en el hombro a Miller, que estaba en estado de shock. «Oí que a uno de nuestros chicos le dieron una paliza. No te preocupes, Scott. Le vamos a dar una paliza». Su mirada se posó en Sarah, una mirada desdeñosa y evaluadora. Vio lo que Miller había visto, un objetivo. Aún no había percibido el miedo y el pánico que se habían apoderado de los oficiales en la sala. «Señor Pierce», tartamudeó el sargento de guardia. «Ha habido un cambio». Antes de que pudiera explicar, Pierce hizo un gesto de desdén con la mano. «Sea lo que sea, puede esperar. Quiero que la procesen de inmediato. Sin fianza. Veré al juez yo mismo. Tenemos que transmitir el mensaje de que no se tolerarán los ataques a las fuerzas del orden en esta ciudad». Estaba actuando para su público, representando el papel del fiscal criminalista más duro. También, observó Sarah, con una sombría satisfacción, estaba vinculando sus ambiciones políticas a un barco que se hundía. Lo observó, con una leve sonrisa cómplice dibujando en sus labios por primera vez. Estaba poniéndoselo demasiado fácil. Estaba tan ansioso por clavar a un policía en la pared, que se estaba estrellando de cabeza contra una sierra eléctrica federal. La caballería local había llegado, arrogante e indiferente, justo cuando la verdadera tormenta se avecinaba en el horizonte. Mientras el fiscal del distrito preparaba sus defensas y la policía local se movilizaba, Marcus Thorne se movía con la velocidad y precisión de un general de 4 estrellas. Su primera llamada fue al agente especial a cargo de la oficina local del FBI para informarles de un agente en apuros. Su segunda llamada fue a un nombre que tenía en una lista muy corta, un nombre reservado para situaciones en las que la propia agencia necesitaba defensa no sobre el terreno, sino ante un tribunal. Sarah Jenkins era una leyenda en los círculos de derechos civiles. Una abogada brillante y tenaz de casi 50 años, había dedicado toda su carrera a luchar contra la misma corrupción que Sarah ahora enfrentaba. Había desmantelado departamentos de policía, expuesto la mala praxis de la fiscalía y logrado acuerdos récord para víctimas de brutalidad y discriminación. Era aguda, implacable, y odiaba a los abusadores con una pasión que ardía como un fuego justo. Menos de una hora después de la llamada de Sarah, las puertas de cristal de la comisaría de Northwood se abrieron de par en par. Sarah Jenkins entró con paso decidido, seguida de un abogado junior con un maletín. Era una mujer atractiva, de mirada penetrante e inteligente y un comportamiento sensato que llamaba la atención de inmediato. Pasó por alto la recepción y se dirigió directamente a donde Sarah estaba retenida, en una pequeña celda maloliente. «Soy Sarah Jenkins», anunció al atónito sargento de recepción, con voz nítida y autoritaria. «Represento a la agente especial Sarah Jordan. Quiero que la liberen bajo su propia responsabilidad de inmediato, y quiero una sala de interrogatorios ya». La llegada de un abogado influyente, sumada a la revelación previa de la identidad de Sarah, desató una nueva ola de pánico en la comisaría. Ada Pierce, quien disfrutaba de la perspectiva de una condena fácil y de alto perfil, de repente se encontró cara a cara con un coloso legal para el que no estaba preparado. «Señor Jenkins», dijo, intentando recuperar el equilibrio.
mientras su suave encanto se convertía en una fanfarronería defensiva. Su cliente agredió a un agente. Existe riesgo de fuga. La fianza la determinará un juez. Sara lo miró fijamente con una mirada que podría congelar la lava. Mi cliente es un agente federal condecorado con un historial impecable. El señor Pierce, el único riesgo de fuga en esta sala es que huyas de una demanda federal que va a desmantelar tu carrera. Ahora, ¿me vas a dar una sala o necesito que el subdirector Thorne llame al fiscal general para discutir los detalles de la obstrucción a la justicia? La amenaza, lanzada con precisión glacial, funcionó. 5 minutos después, Sara estaba sentada frente a Sarah Jenkins en la misma sala de interrogatorios donde Davis había intentado intimidarla. Le habían quitado las esposas. Había una botella de agua frente a ella. Por primera vez en horas, estaba con una aliada. «Cuéntamelo todo», dijo Sara, con el bolígrafo sobre un bloc de notas. «No omitas ni un solo detalle». Sara relató los hechos, desde los primeros comentarios indeseados de Miller hasta el informe inventado que les había oído crear. Fue concisa, objetiva y carente de emoción. Una profesional presentando un informe de campo. Sara escuchaba atentamente, con el bolígrafo recorriendo la página, y su expresión se volvía más sombría con cada palabra. El registro que guardaste, la actualización del sistema de seguridad. «Genial», murmuró Sara cuando Sara terminó. «Creen que están tratando con un civil. No tienen ni idea de lo mal que calcularon». Para cuando salieron, Marcus Thorne ya había llegado en persona. Su presencia llenó la comisaría, una reprimenda silenciosa y contundente a la chapucera labor policial y la corrupción que se evidenciaba. No alzó la voz. No hacía falta. Simplemente miró al capitán de la comisaría, un hombre que ahora sudaba profusamente, y habló. «Mi agente será liberado ahora», declaró. No era una solicitud. Ante la mirada impotente del fiscal, el papeleo se tramitó a una velocidad récord. Todos los cargos fueron retirados provisionalmente, a la espera de una revisión completa. Fue un gesto para salvar las apariencias, pero todos sabían lo que significaba. La ciudad intentaba contener los daños. Era demasiado tarde. Afuera del recinto, en el fresco aire de la tarde, los tres estaban junto al sedán negro del gobierno de Thorne. El Consejo de Guerra estaba reunido. «Intentarán enterrar esto», dijo Sara con voz tensa. «Se acorralarán, perderán las pruebas, intimidarán a los testigos. Lo intentarán», coincidió Sara con una sonrisa sombría. «Pero no vamos a dejarlos. El lunes por la mañana, a primera hora, presentaremos una demanda federal de derechos civiles contra Miller, Davis, el Departamento de Policía de Northwood y la ciudad. También presentaremos una solicitud de descubrimiento de pruebas que los dejará atónitos. Exigiremos todos los expedientes personales, todas las quejas, todos los datos que tengan. Mi oficina les brindará apoyo», añadió Thorne, con la mirada fija en el edificio de la comisaría. «Realizaremos nuestra propia investigación interna sobre la violación de los derechos del agente Jordan. Realizaremos el análisis forense digital de las cámaras corporales y el GPS. Descubriremos exactamente dónde estaba el oficial Miller antes de que decidiera agredir a un agente federal. Se estaba gestando un plan, un ataque triple, legal, federal y personal». Sara sintió que el frío nudo de rabia en su estómago comenzaba a aflojarse, reemplazado por una oleada de determinación. Habían intentado quebrarla, humillarla, despojarla de su dignidad y libertad. Habían fracasado. Ahora no solo se defendería, sino que pasaría a la ofensiva, usaría su propio sistema contra ellos, y con la ayuda de sus formidables aliados, reduciría a cenizas su mundo corrupto. Sarah Jenkins cumplió su palabra. A las 9:00 AM del lunes, se desató una tormenta legal sobre la ciudad de Northwood. Se presentó la demanda federal. Un documento meticulosamente elaborado detallaba cada aspecto del acoso, la agresión y el procesamiento malicioso que Sara había sufrido. Pero fueron las mociones de descubrimiento que las acompañaban las que constituyeron la verdadera declaración de guerra.
Sarah no solo pidió las pruebas relacionadas con el caso de Sarah, exigió un análisis profundo e invasivo de la historia del Departamento de Policía de Northwood, con especial atención al agente Scott Miller. Solicitó su expediente personal completo, incluyendo todas las recomendaciones, amonestaciones y evaluaciones psicológicas. Exigió acceso a todas las denuncias ciudadanas presentadas en su contra, junto con los expedientes completos de la investigación y las resoluciones finales. Exigió la entrega de sus registros telefónicos, sus extractos bancarios e incluso su historial en redes sociales. Fue un asalto legal abrumador diseñado para no dejarles margen de maniobra. Los abogados de la ciudad presentaron de inmediato una moción de anulación, calificando las solicitudes de búsqueda de información. Pero la jueza federal, una mujer severa y sensata llamada Alani Williams, no se impresionó. En un fallo preliminar contundente, concedió casi todas las mociones de Sarah, alegando las circunstancias extraordinarias de que un agente federal fuera arrestado bajo una narrativa dudosa. Los documentos empezaron a llegar a la oficina de Sarah en grandes cajas de seguridad, una montaña de papeles que contaba la historia de un sistema diseñado para protegerse a sí mismo. A medida que Sarah y su equipo revisaban los archivos, rápidamente surgió un patrón inquietante. A lo largo de sus 12 años de carrera, el agente Scott Miller había acumulado nada menos que 17 denuncias ciudadanas. De esos 17, 10 eran de mujeres. Y de esos 10, 8 eran de mujeres de color. Las acusaciones eran escalofriantemente similares. Comentarios sexuales inapropiados en servicio, insinuaciones no deseadas, intimidación y amenazas tras ser rechazado. Una parada de tráfico que se convirtió en una exigencia de un número de teléfono. Una llamada por disputa doméstica donde coqueteó con la víctima. Cada denuncia era un pequeño eco de lo que Sarah había vivido. Cada una era una señal de alerta que se había ignorado. Las resoluciones de los casos eran aún más indignantes. Infundadas, con pruebas insuficientes, la denunciante no cooperaba. El agente era exonerado. El muro azul no era solo un código de silencio. Era una maquinaria administrativa expertamente diseñada para aplastar a las víctimas y expulsarlas, protegiendo a los agentes abusivos de cualquier consecuencia real. No solo ignoraron las advertencias, dijo Sarah, con la voz llena de ira mientras ella, Sarah y Marcus revisaban los archivos en su sala de conferencias. La mesa estaba llena de documentos, cada uno representando a una mujer que había intentado alzar la voz y había sido silenciada. Lo encubrieron activamente. Miren esto. Señaló una queja de hacía 3 años. Una joven latina acusó a Miller de detenerla sin motivo y de negarse a dejarla ir hasta que aceptara tener una cita con él. El sargento investigador era un hombre que Sarah reconoció de la comisaría. El mismo sargento que le había tomado la declaración falsa a Miller en su contra. El caso se cerró en menos de una semana. Infundado. Se sentía intocable porque era intocable, dijo Sarah con una voz peligrosamente baja. El sistema no fallaba. Funcionaba exactamente como estaba diseñado. Lo protegía una y otra vez. Esto era más grande que ella. Se trataba de todas las mujeres cuya queja había quedado enterrada en un archivador. Cada mujer que había tenido demasiado miedo de hablar. Su lucha ahora era la lucha de ellas. Esta es nuestra narrativa, declaró Sarah, señalando un montón de quejas. Vamos a mostrar un patrón claro e innegable de comportamiento depredador permitido y ocultado por el departamento. Llevaremos las historias de cada una de estas mujeres ante el tribunal. Marcus Thorne, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Mientras construyes el caso histórico, dijo con voz grave y gruñona, mi amigo haya estado trabajando en el presente. Deslizó una elegante tableta sobre la mesa de caoba pulida. La evidencia digital que solicitó, agente Jordan. La pantalla se iluminó, y la fortaleza de mentiras que Miller y Davis habían construido con tanto cuidado comenzó a desmoronarse. Mientras Sarah Jenkins investigaba el rastro documental del pasado de Miller, el equipo técnico de Marcus Thorne se dedicaba a diseccionar el presente digital.
El laboratorio forense del FBI era un mundo aparte de las polvorientas cajas de archivos del Departamento de Policía de Northwood. Era un entorno estéril y climatizado, donde los datos eran la verdad absoluta, y agentes expertos podían hacer que un disco duro confesara sus secretos más profundos. Primero, las cámaras corporales, dijo Thorne, tocando la tableta. En la pantalla, aparecieron dos archivos de video, uno al lado del otro. Uno estaba etiquetado como archivo de evidencia del NPD. El otro era un archivo recuperado por el FBI. El archivo del NPD era justo lo que Sarah esperaba. Estaba entrecortado, comenzando solo después de que ella ya estuviera en el suelo esposada. El audio estaba distorsionado, con interferencias en momentos oportunos. Era un ejemplo clásico de manipulación de pruebas. Davis y Peterson afirmaron que sus cámaras fallaron durante la entrada inicial, explicó Thorne. Dijeron que la grabación estaba alterada. Luego reprodujo el archivo recuperado del FBI. El texto de la agencia había reconstruido los datos corruptos de la tarjeta de memoria interna de la cámara. El video era nítido. Mostraba a los dos agentes entrando en la casa con las armas desenfundadas. Captaba a Sarah de pie tranquilamente con las manos visibles. Lo más incriminatorio es que grababa a Davis gritando ¡al suelo!, antes de que Sarah hiciera cualquier movimiento amenazante, contradiciendo por completo sus declaraciones juradas de que había sido agresiva. Eso echa por tierra su acusación de resistencia al arresto, dijo Sarah con una sonrisa de satisfacción. Ellos provocaron la confrontación. Esto mejora, dijo Thorne, pasando a la siguiente pantalla. Los datos del GPS del coche patrulla de Miller. Apareció un mapa de Northwood. Una línea azul trazaba los movimientos del coche el día del asalto. La línea mostraba el coche número 7, el de Miller, estacionado no de patrulla, sino en el aparcamiento del bar deportivo con poca luz, durante 1 hora y 47 minutos, terminando solo 10 minutos antes de que apareciera en la puerta de Sarah. Consultamos las grabaciones de seguridad y los recibos del bar, continuó Thorne. Scott Miller, uniformado, consumió 4 whiskies dobles y pagó con su tarjeta de crédito personal. Su nivel de alcohol en sangre en el momento de la agresión habría sido muy superior al límite legal para conducir, y mucho menos para portar un arma de fuego y ejercer funciones policiales. Esta fue la prueba irrefutable. Demostró que estaba borracho, demostró que mintió sobre estar de patrulla, y destruyó por completo su credibilidad como testigo. Y finalmente, dijo Thorne, bajando la voz, la guinda del pastel. Sacó a relucir una serie de mensajes de texto recuperados del teléfono personal del agente Davis. Los mensajes eran entre él y Miller, enviados minutos después de que Miller pidiera refuerzos, pero antes de que Davis y Peterson llegaran al lugar. Miller se encontró con un verdadero problema. La nueva vecina se cree atractiva. Miller la puso en su lugar y ella me dejó frío. Tengo la nariz rota. Davis. Dios mío. Voy para allá. ¿Cuál es la jugada? Miller. Lo de siempre. Me atacó. Violenta, sin provocación. Me quitó la pistola. Me apoyas. Davis. Siempre, hermano. Haremos que se arrepienta de haberse mudado. Fue una confesión escrita, una conspiración clara e innegable para inventar una historia e incriminar a una mujer inocente. Habían expuesto toda su actividad criminal en una serie de mensajes de texto condenatorios. Sarah miró fijamente la pantalla, con un frío y duro nudo de furia, apretándole el estómago. Al leer las palabras, pónganla en su lugar, como siempre. Haremos que se arrepienta. Dejó al descubierto la naturaleza informal y arraigada de su corrupción. Para ellos, esto era un juego. Era solo una mujer más, otra persona de color a la que castigar por atreverse a desafiarlos. Nos han dado todo lo necesario para enterrarlos, dijo Sarah con una ira silenciosa y justificada. Conspiración, perjurio, manipulación de pruebas, presentación de una denuncia falsa. La demanda civil es pan comido. Y estos, tocó la tableta, son cargos penales federales. Marcus Thorne asintió.
Se está abriendo una investigación oficial del FBI sobre el Departamento de Policía de Northwood en este mismo momento. Esto va mucho más allá de Miller y Davis. Ahora, la evidencia era abrumadora. El caso contra ellos era irrefutable. Pero al leer los mensajes, Sarah sintió un escalofrío. Estos hombres no eran solo corruptos, eran arrogantes y estúpidos. Y ahora estaban acorralados. Un animal acorralado era peligroso. Ya habían demostrado que estaban dispuestos a cruzar cualquier límite para conseguir lo que querían. Con sus carreras y su libertad ahora en juego, ella sabía que su desesperación los volvería aún más imprudentes. La batalla legal estaba prácticamente ganada, pero presentía que la personal estaba a punto de volverse mucho más peligrosa. La noticia de la demanda federal y la orden de descubrimiento del juez impactaron al Departamento de Policía de Northwood como una onda expansiva. La arrogancia y la fanfarronería iniciales entre los oficiales se evaporaron, reemplazadas por un silencio tenso y paranoico. Miller y Davis fueron puestos en licencia administrativa, unas vacaciones pagadas que no lograron calmar el creciente pánico que sentían. Ya no estaban protegidos, estaban aislados. Scott Miller no manejó bien la presión. Toda su identidad residía en el poder y la autoridad de su uniforme. Sin él, era solo un hombre con problemas de alcohol, una nariz rota y una investigación federal inminente. Pasaba los días enfurecido en su casa, con las persianas bajadas, alimentando sus quejas con una botella de whisky barato. Observaba la casa de Sarah desde su ventana, mientras su resentimiento se convertía en una obsesión tóxica. La veía ir y venir, con la frente en alto, tan tranquila y serena como siempre. Vio el lujoso coche de su abogada, Sarah Jenkins, aparcado en la entrada. Vio el sedán negro del gobierno del subdirector del FBI. Conspiraban contra él, para arruinarlo en su mente retorcida y ebria. Él era la víctima. Ella lo había humillado, lo había destrozado, y ahora intentaba arrebatárselo todo. Era su culpa. Toda. Una noche, alimentada por un día de alcoholismo, su paranoia se desbordó en un plan desesperado e imprudente. Necesitaba asustarla. Necesitaba recordarle quién mandaba. Demostrarle que, incluso sin su placa, seguía siendo una amenaza. Necesitaba ver el miedo en sus ojos. Poco después de las 2 de la madrugada, al abrigo de una noche sin luna, salió de su casa, vestido con ropa oscura, y con el rostro oculto por un pasamontañas, cruzó sigilosamente el jardín hasta la propiedad de Sarah. El silencio suburbano era absoluto, roto solo por el canto de los grillos y el frenético latido de su propio corazón. Actuaba impulsado por la ira más pura. Su mente carecía de lógica y previsión. Llevaba una lata de aerosol carmesí brillante. Se acercó a un costado de la casa, la pared de un blanco prístino y acogedor. Con manos temblorosas, comenzó a rociar. El siseo del aerosol era escandalosamente fuerte en el silencio. Escribió una sola palabra desagradable por el revestimiento, un insulto vil diseñado para herir y degradar. Luego se dirigió al jardín recién plantado, pisando fuerte entre las ordenadas hileras de hierbas, aplastando las hojas fragantes con sus botas. Su último acto de vandalismo patético fue en la puerta principal. Tomó una navaja y talló un profundo y dentado rasguño en el roble, una cicatriz permanente en la fachada de su casa. Fue un acto mezquino y cobarde, obra de un hombre cuyo poder había sido despojado, dejando solo una rabia impotente. Satisfecho, con el corazón aún latiéndole con fuerza, regresó a la seguridad de su hogar, mirando a través de las persianas para ver su reacción. No tuvo que esperar mucho. Sarah estaba despierta. No había dormido bien. Tenía los sentidos en alerta máxima. El sutil sonido del aerosol había bastado para despertarla. No encendió las luces. No corrió a la ventana. En cambio, se dirigió silenciosamente a su monitor de seguridad. Las cámaras de visión nocturna de alta definición lo capturaron todo con una claridad incriminatoria. Observó la figura oscura moverse por su jardín. Lo vio desfigurar su pared, destruir su jardín
y arañar su puerta. El ángulo de la cámara era perfecto, captando el momento en que se ajustaba el pasamontañas, revelando la distintiva cicatriz de ira sobre su ceja derecha. Era Miller. Por supuesto. Era Miller. Sarah sintió un atisbo de furia candente, pero fue inmediatamente reemplazado por una fría sensación de ventaja táctica. Acababa de cometer otro delito: vandalismo, destrucción de propiedad, un posible delito de odio, y lo había hecho ante una cámara. Era un don que no dejaba de dar. Guardó la grabación en un servidor seguro en la nube y luego hizo 2 llamadas. La primera fue a Sarah Jenkins. «Nos acaba de dar más argumentos», dijo Sarah con voz tranquila. Un motivo claro para la intimidación de testigos. La segunda llamada fue a Marcus Thorne. «Señor, el asunto ha escalado. Está en mi propiedad». La respuesta de Thorne fue inmediata. «Un destacamento de protección llegará en 5 minutos. No intervenga. Deje que ellos se encarguen». Sarah estaba sentada en su sala a oscuras, mirando las cámaras de seguridad. Observó a Miller paseándose tras sus persianas bajadas, como un animal enjaulado esperando la reacción que tanto ansiaba. Quería que estuviera aterrorizada. Quería que se sintiera violada e insegura en su propia casa. Pero, una vez más, había juzgado mal a su oponente. Sarah Jordan no se asustó, se desquitó. Y él acababa de darle la pala para que cavara su propia tumba, aún más profunda. La sesión de estrategia de la mañana siguiente fue tensa. Si bien la evidencia física del vandalismo fue un regalo para su caso legal, el acto en sí mismo fue una clara escalada. «Se está desmoronando», declaró Marcus Thorne con expresión sombría. «Siente que las paredes se cierran y está arremetiendo. El equipo de protección permanecerá en tu casa las 24 horas, Sarah. Pero tenemos que acabar con esto, y rápido». «El proceso legal lleva tiempo», replicó Sarah Jenkins, aunque su frustración era evidente. «La ciudad se demorará. Sus abogados presentarán innumerables mociones para retrasar el proceso. Entonces, no podemos depender únicamente del proceso legal», dijo Sarah, con la mirada fija en la tableta que tenía delante. «Necesitamos controlar la narrativa. Necesitamos sacar esto del tribunal y llevarlo al tribunal de la opinión pública». Miró a Thorne. «Las imágenes de la cámara del timbre de mi vecino». Su vecino, al otro lado de la calle, era un ingeniero jubilado y tranquilo que contaba con un sistema de seguridad de primera. Sarah se acercó a él al día siguiente de la agresión. Le explicó la situación y él estuvo encantado de proporcionarle las imágenes de la cámara de su puerta principal, que ofrecía una vista perfecta y despejada de todo el porche y la entrada. Thorne lo había estado conteniendo, esperando el momento estratégico perfecto para lanzarlo. Ese momento había llegado. «Lo demuestra todo», dijo Sarah. «Su llegada borracha, su agresividad, la forma en que derribó mi puerta. Y lo más importante, lo demuestra lanzando el primer y único puñetazo antes de que pudiera defenderme. Me exonera por completo y demuestra que mintió en su informe jurado». «Filtrar pruebas puede ser arriesgado», advirtió Sarah. «Podría meterte en problemas con el juez». «No será una filtración», la corrigió Thorne, con una rara y astuta sonrisa en los labios. «Será una pista anónima a un contacto de confianza en los medios. Un ciudadano preocupado, que cree que el público tiene derecho a saber qué hacen sus policías en el cumplimiento de su deber». El plan se puso en marcha. El archivo de video de alta definición se envió desde un servidor seguro e imposible de rastrear a una reconocida periodista de investigación de una cadena nacional de noticias, conocida por sus valientes reportajes sobre la mala conducta policial. La noticia se dio a conocer en el noticiero de la noche. No solo se difundió, sino que explotó. Esta noche, hemos obtenido imágenes impactantes que plantean serias dudas sobre la conducta del Departamento de Policía de Northwood, anunció la presentadora con voz grave. El video se reprodujo sin cortes ni cortes. El país observó cómo el agente Scott Miller, con olor a alcohol y una expresión de agresividad, acosaba a Sarah en su propia puerta. Lo vieron romper la cadena de seguridad
y estrellarla contra la pared. Vieron cómo su mano se dirigía hacia sus pantalones cortos. Y luego vieron a una mujer de la mitad de su tamaño defenderse con un solo puñetazo preciso. El informe de la periodista fue magistral. Contrastó la clara evidencia del video con citas directas del informe policial oficial de Miller, que ahora era un documento público gracias a la demanda de Sarah. La sospechosa se volvió inmediatamente agresiva y confrontativa. El video mostró a Sarah tranquila y reservada. Inició la agresión física sin provocación. El video mostraba a Miller derribando su puerta y arrojándola contra la pared. Usé solo la fuerza necesaria para someter a un sospechoso violento. El video mostraba a Sarah asestando un puñetazo limpio en defensa propia. La historia se volvió viral. Las etiquetas Mogad de justicia para Sarah y corrupción en Northwood fueron tendencia mundial en una hora. Grupos de derechos civiles compartieron el video, con sus servidores colapsados por el tráfico. Activistas a favor de la rendición de cuentas policial lo analizaron fotograma a fotograma. La indignación pública fue ensordecedora. Los teléfonos de la alcaldía de Northwood y del departamento de policía no pararon de sonar. Una oleada de furia implacable de una población que acababa de ver la verdad con sus propios ojos. Para Scott Miller, viendo la transmisión desde su sala a oscuras, fue el golpe final y devastador. Sus mentiras, sus patéticos intentos de dominio, toda su realidad inventada habían quedado expuestas al mundo. No había vueltas. No había forma de ocultarlo. El video era la verdad, cruda e irrefutable. El muro azul, que lo había protegido durante tanto tiempo, no pudo resistir la fuerza de un video viral. Estaba siendo barrida por una oleada de indignación pública. Ya no era un compañero oficial al que proteger. Era una carga, una desgracia que avergonzaba y sometía a la lupa federal a todo el departamento. El aislamiento que había sentido antes no era nada comparado con el abandono absoluto que sentía ahora. Estaba solo, expuesto, y todo el mundo lo observaba. El video viral transformó la batalla legal en una pesadilla de relaciones públicas para la ciudad de Northwood. La narrativa cuidadosamente construida sobre un heroico oficial agredido por un sospechoso violento se había desmoronado digitalmente. Ahora, la historia trataba sobre un policía corrupto y borracho que se aprovechaba de las mujeres y de un departamento que lo habilitaba. La presión era inmensa e implacable. Este era el momento que Sarah Jenkins había estado esperando. Con los abogados de la ciudad tambaleándose y la fiscalía sumida en el pánico, programó la declaración del agente Scott Miller. Fue una estrategia diseñada para aprovechar su deterioro psicológico y la inmensa presión del escándalo público. La declaración tuvo lugar en una sala de conferencias estéril de un bufete de abogados neutral. El ambiente estaba cargado de tensión. Sarah se sentó en silencio junto a Sarah. Su presencia contrastaba serena y poderosamente con la energía nerviosa que irradiaba del otro lado de la mesa. Miller se sentó frente a ellas, flanqueado por un fiscal municipal que parecía exhausto y derrotado incluso antes de que comenzara el proceso. Miller era un hombre distinto. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por un palar y un ligero temblor en las manos. Vestía un traje barato que le caía torpemente. Se negaba a mirar a Sarah a los ojos, manteniendo la mirada fija en un punto de la mesa de caoba. Sarah comenzó a interrogarlo con suavidad, adormeciéndolo con una falsa sensación de seguridad. Le hizo relatar lo sucedido ese día, y él, obedientemente, recitó las mentiras de su informe policial, con voz monótona. Entonces, agente Miller, dijo Sarah, con voz aún suave. ¿Usted sostiene que el señor Jordan fue el agresor? Sí, murmuró. Estaba fuera de control. Y usted estaba haciendo una verificación rutinaria y vecinal. Sí. Sarah se inclinó ligeramente hacia adelante, endureciendo la voz lo suficiente como para afilarla. Oficial, es rutinario que haga estos registros después de consumir 4 whiskies dobles en un bar deportivo estando de servicio. El fiscal municipal se puso de pie de inmediato. Objeción. Relevancia.
Habla de su credibilidad y aptitud para el servicio. Abogado. Es muy relevante, replicó Sarah sin apartar la vista de Miller. Le volveré a preguntar, agente. ¿Estaba usted ebrio cuando agredió a mi cliente? No estaba ebrio, balbuceó Miller, con la frente empapada de sudor. Y no la agredí. Ya veo. Sarah se levantó y se dirigió a un gran monitor al fondo de la sala. Repasemos, ¿vale? Reprodujo las grabaciones de seguridad del bar. La sala quedó en silencio mientras veían a Scott Miller, de uniforme, bebiendo una y otra vez. Luego reprodujo la grabación del timbre del vecino, el video viral que había destruido su credibilidad. Lo detuvo justo en el momento en que estrelló a Sarah contra la pared. «¿Es usted, agente, quien está usando la fuerza necesaria?», preguntó con voz cargada de sarcasmo. Miller se quedó mirando su imagen congelada en la pantalla, con el rostro convertido en una máscara de agresión. No tenía respuesta. Sarah regresó a la mesa y dejó caer una gruesa carpeta frente a él. Estas son las 17 denuncias ciudadanas presentadas en su contra a lo largo de su carrera. Hablemos del caso de María Hernández. Afirma que la detuviste y le dijiste que olvidarías la multa si te daba su número. ¿Es otro ejemplo de tu buen comportamiento policial? ¡Protesto!, gritó el abogado, pero fue inútil. Sarah lo estaba desmantelando sistemáticamente, pieza por pieza. Lo interrogó durante 3 horas. Lo confrontó con las imágenes recuperadas de la cámara corporal. Le hizo leer en voz alta sus propias declaraciones falsas y luego le mostró el video que demostraba su mentira. Mencionó los mensajes entre él y Davis, la clara conspiración para incriminar a Sarah. Con cada prueba, Miller se hundía más en su silla. El rostro de Sarah palideció. Su mundo de mentiras, cuidadosamente construido, se derrumbaba ante sus ojos, y no tenía defensa. El golpe final llegó cuando Sarah deslizó una serie de fotos de alta resolución sobre la mesa. Eran fotogramas de la cámara de seguridad de Sarah, que mostraban a un hombre con pasamontañas vandalizando su propiedad. Una foto era un primer plano del rostro del hombre mientras se ajustaba el pasamontañas, con la distintiva cicatriz sobre su ojo, perfectamente enfocada. ¿Reconoce a este hombre, agente Miller?, preguntó Sarah con un susurro mortal. El que estaba cometiendo un delito grave, por no hablar de un posible crimen de odio en plena noche. Ese fue el punto de quiebre. Miller miró la foto, luego a Sarah, y algo en su interior se desmoronó. El peso de sus mentiras, sus crímenes, su humillación pública lo abrumó de golpe. No puedo, balbuceó, apartándose de la mesa. Necesito un respiro. Salió de la sala a trompicones, seguido por su abogado, frenético. Sarah y Sarah permanecieron sentadas en el silencio que él dejó atrás. La declaración había terminado. Estaba completamente destrozado. Ambas sabían que jamás sería un testigo creíble en ningún tribunal. El caso de la ciudad contra Sarah estaba muerto, y su propio caso contra la ciudad se había vuelto insalvable. Las consecuencias de la desastrosa declaración de Miller fueron rápidas y decisivas. El fiscal de la ciudad, reconociendo la absoluta inutilidad de su postura, contactó a Sarah Jenkins con una oferta para iniciar negociaciones para un acuerdo. Simultáneamente, el fiscal de distrito, Richard Pierce, ofreció una conferencia de prensa avergonzada, ante un aluvión de cámaras y reporteros. El otrora astuto y seguro fiscal del distrito lucía demacrado y agotado. La bravuconería teatral había desaparecido, reemplazada por el semblante sombrío de un hombre que intentaba rescatar una carrera en decadencia. Tras una revisión exhaustiva de las nuevas pruebas, comenzó a leer una declaración preparada. La Fiscalía ha determinado que no conviene a la justicia proceder con el caso contra la Sarah Jordan. Con efecto inmediato, se retiran todos los cargos. Un reportero gritó desde la multitud. «Señor Pierce, la nueva evidencia es un video que ha estado público durante una semana. También está iniciando una investigación contra el oficial Miller por presentar una denuncia falsa y perjurio». Pierce se estremeció. La pregunta dio en el blanco. La División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Northwood
Está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre la conducta de la gente. Evitó el tema. Nuestra oficina tomará las medidas pertinentes según sus hallazgos. Fue una respuesta burocrática débil y todos lo sabían. Estaba dejando ir a Miller y Davis para salvar su propio pellejo. Para Sarah, que veía la conferencia de prensa desde la oficina de Sarah, no había ninguna sensación de triunfo, solo una sombría sensación de validación. El sistema que con tanto ahínco había intentado aplastarla, ahora la exoneraba públicamente, a regañadientes. La investigación de asuntos internos, impulsada por la inminente presencia del FBI y la intensa presión pública, avanzó con una velocidad inusual. Ante la irrefutable evidencia digital, los mensajes de texto, los datos del GPS y las grabaciones de la cámara corporal recuperadas, Miller y Davis no tenían defensa. Sus intentos de mentir y culparse mutuamente solo cavaron más hondo sus tumbas. 2 semanas después de la declaración, se hicieron públicos los resultados. El oficial Davis fue suspendido 6 meses sin goce de sueldo y degradado por su participación en el encubrimiento y por presentar una denuncia falsa. Para el oficial Scott Miller, las consecuencias fueron mucho más severas. El informe del IJIA confirmó todos los cargos contra él. Uso excesivo de la fuerza, conducta inapropiada, mentir en una declaración jurada, beber en acto de servicio y relacionarse con un conocido. No se atrevieron a escribir sobre un delito, así que se decidieron por un individuo de mala reputación, refiriéndose a un conocido corredor de apuestas, amigo de Miller. La recomendación final fue el despido. El jefe de policía de Northwood, un hombre que había guardado silencio durante todo el calvario, firmó los papeles a regañadientes. Scott Miller fue despedido y despojado de la placa tras la que había ocultado su identidad durante 12 años. Su desgracia era total. Ahora se enfrentaba a posibles cargos penales por parte de la Fiscalía, de la que alguna vez fue un favorito, y a una investigación federal independiente, mucho más seria, por violaciones de derechos civiles. Con el caso penal contra Sarah resuelto y los responsables sancionados, solo quedaba por resolver la demanda civil. Los abogados de la ciudad sabían que no tenían ninguna posibilidad de ganar en los tribunales. Un jurado vería el video, escucharía las historias de las otras mujeres a las que Miller había acosado y llegaría a un acuerdo que podría llevar a la ciudad a la quiebra. Su única opción era mitigar los daños. Las negociaciones fueron breves. Sarah Jenkins, con todas las de la ley, presentó su demanda inicial. Fue audaz, agresiva y totalmente justificada. Expuso el caso. La agresión física, la angustia emocional, el procesamiento malintencionado, los daños a la casa de Sarah y, lo más importante, el largo historial de negligencia del departamento al no disciplinar a un agente problemático. La contraoferta inicial de la ciudad fue insultantemente baja. Sarah simplemente se rió y amenazó con irse y dejar que el jurado decidiera. La ciudad entró en pánico. Tras una breve y frenética negociación, llegaron a una cifra final. La ciudad de Northwood pagaría a Sarah Jordan un acuerdo de $970,000. A cambio, ella retiraría la demanda civil, pero Sarah había añadido una última condición innegociable. Como parte del acuerdo, el Departamento de Policía de Northwood tuvo que aceptar una reforma integral, supervisada por el gobierno federal, de sus políticas sobre quejas ciudadanas, uso de la fuerza y disciplina policial. Fue una victoria total, no solo financiera para Sarah, sino también sistémica para la comunidad. El dinero era una compensación, pero las reformas impuestas eran justicia. El sistema que había protegido a Scott Miller durante tanto tiempo ahora estaba siendo desmantelado por la fuerza. Todo porque había elegido a la mujer equivocada para acosarla en una soleada tarde de sábado. El cheque del acuerdo llegó una tranquila mañana de martes. Fue una sensación extrañamente decepcionante. El número, con su larga cadena de ceros, parecía abstracto. La verdadera victoria no era el dinero, sino el silencio. El silencio de su calle,
ya no acosado por el lento paso de una patrulla. El silencio de su teléfono, ya no sonando con llamadas de su abogado ni del FBI, el silencio en su propia mente, donde la ira fría y concentrada finalmente había dado paso a una profunda y firmeza. Sara estaba en su porche, el mismo porche donde había comenzado la pesadilla. La cadena de seguridad rota había sido reemplazada, la puerta de roble dañada había sido reparada y restaurada con maestría. Su jardín de hierbas había sido replantado. Las fragantes hojas de albahaca y romero perfumaban el aire. La fea mancha había sido eliminada del revestimiento. La pared estaba repintada de un blanco impecable. Su hogar estaba completo de nuevo. Su santuario estaba seguro. Supo por Marcus que la investigación federal había concluido. Scott Miller y el oficial Davis fueron acusados formalmente por un gran jurado federal de conspiración para violar los derechos civiles. Ante una montaña de pruebas y la perspectiva de una larga condena de prisión, Davis aceptó testificar contra Miller a cambio de un acuerdo con la fiscalía. Miller, abandonado por todos, fue declarado culpable y sentenciado a 5 años de prisión federal. El fiscal adjunto Richard Pierce, aunque evitó cargos penales, vio cómo sus ambiciones políticas se evaporaban en el escándalo. Renunció discretamente unos meses después. Los cambios en el departamento de policía de Northwood fueron lentos pero tangibles. La nueva Junta de Supervisión Civil, parte clave del acuerdo, celebraba reuniones públicas. El proceso de quejas revisado dificultaba que los sargentos ocultaran las acusaciones contra sus amigos. No era una solución perfecta, pero era un comienzo. Era una grieta en el muro azul, un rayo de luz en un lugar oscuro. Sara pensaba a menudo en las otras mujeres, aquellas cuyos nombres estaban enterrados en esas cajas de archivos polvorientas. Le encargó a Sarah Jenkins que estableciera un fideicomiso ciego con una parte significativa del dinero de su acuerdo. La fundación se dedicaba a proporcionar recursos legales gratuitos a las mujeres de Northwood que deseaban presentar denuncias por mala conducta policial. Era un legado de empoderamiento, una forma de garantizar que la próxima mujer que intentara alzar la voz no fuera silenciada. Una tarde, mientras el crepúsculo teñía el cielo de tonos naranjas y morados, Sara estaba sentada en el patio trasero de su casa con una copa de vino en la mano. Observó cómo las luciérnagas comenzaban a danzar sobre su césped, diminutas linternas parpadeantes en la creciente oscuridad. La casa de al lado, la de Scott Miller, estaba oscura y vacía. Un cartel de "Se vende", plantado en el césped descuidado. Era un fantasma, un mal recuerdo que finalmente comenzaba a desvanecerse. Ella había ganado. Se había enfrentado a la corrupción, la violencia y un sistema diseñado para aplastarla. Y ella había emergido no solo victoriosa, sino más fuerte. Las cicatrices estaban allí, no en su piel, sino en su sensación de paz en el mundo. Pero al igual que su puerta principal, habían sido reparadas. Y la madera era más fuerte en los puntos rotos. Se había hecho justicia. Y el tranquilo amanecer que una vez la amenazó, estaba a su alcance para reclamarlo. La historia de Sarah Jordan y Scott Miller es, a primera vista, una historia de justicia. Un villano recibe su merecido, y un héroe es reivindicado. Pero las raíces de este conflicto son más profundas que un simple incidente en una tarde soleada. Para entender cómo prevenir semejante pesadilla, primero debemos comprender la psicología que la originó. Scott Miller no era simplemente una manzana podrida. Era el producto predecible de un huerto enfermo. Su rabia provenía de un profundo sentimiento de derecho, alimentado por un sistema que validaba constantemente sus peores impulsos. Su insignia le daba poder, y su masculinidad le decía que tenía derecho a cualquier mujer que deseara. Cuando Sara, una mujer negra a la que inconscientemente consideraba inferior, lo rechazó, no fue solo un desaire, sino una amenaza existencial para toda su visión del mundo. Su violencia era el desesperado arrebato de un ego frágil,
que no podía comprender un mundo donde su autoridad no era absoluta. El alcohol no fue la causa, sino simplemente el combustible que permitió que el monstruo, mimado durante mucho tiempo por el silencio de sus iguales, finalmente rompiera su control. ¿Podría Sarah haber hecho algo diferente para protegerse mejor? Tal vez si hubiera sabido la profundidad de su inestabilidad, habría presentado una denuncia formal tras los primeros casos de acoso. Sin embargo, en un sistema diseñado para desestimar tales acusaciones, ¿habría servido de algo? ¿O simplemente lo habría provocado antes? Si hubiera mostrado sus credenciales del FBI a la primera señal de problemas, podría haberlo ahuyentado. Pero ¿por qué una mujer tendría que mostrar una placa federal simplemente para que la dejaran sola en su casa? Lo cierto es que Sarah hizo todo bien. Estableció límites claros, documentó el acoso, fortaleció su hogar. La culpa no reside en su respuesta, sino en una sociedad y un sistema que permitieron que un depredador como Miller usara uniforme durante 12 años. La lección fundamental no se trata solo de un agente corrupto, sino de la naturaleza insidiosa del poder descontrolado y el efecto corrosivo del prejuicio casual. Es un duro recordatorio de que un uniforme no confiere honor, y que la verdadera fuerza no reside en el poder de dominar, sino en la valentía de oponerse con dignidad a la injusticia. La victoria de Sarah no se logró con los puños, sino con su serenidad, su intelecto y su inquebrantable convicción en su propio valor. Nos recuerda que, aunque el sistema pueda tener defectos, quienes lo exigen con la valentía pueden obligarlo a ceder ante la justicia. ¿Qué sentiste cuando las imágenes del timbre aparecieron en las noticias? ¿Alguna vez has tenido la experiencia de que un pequeño dispositivo tecnológico se convirtiera en la fuente definitiva de la verdad? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Tu apoyo a este canal nos permite seguir compartiendo estas importantes historias.